¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en La Justicia a tu alcance. La Justicia a tu alcance es resultado del esfuerzo conjunto de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y del Honorable Tribunal Superior de Justicia, que unen sus esfuerzos para llevar hasta usted, hasta su hogar o hasta su centro de trabajo, los temas más importantes del derecho y la justicia en Oaxaca. Como lo hemos hecho a lo largo de estas emisiones, hemos hablado de una infinidad de temas que todos tienen que ver no nada más con el derecho, sino sobre todo con los propios procesos que están, en los que está involucrada nuestra vida cotidiana. Uno de esos temas que además en ciertos sectores de la población resulta muy impactante, vamos a llamarlo de esa manera, es cuando una persona que enfrenta una situación social y económica de cierta vulnerabilidad se ve envuelta en un proceso penal. Independientemente de la causa, de la razón, pues hay ciertas circunstancias que son muy importantes de conocer porque existen procesos y el proceso de reformas que ha habido en materia penal pues tienen también que ver con los procesos de liberación de personas indígenas y en este caso de escasos recursos. De eso vamos a hablar esta tarde noche en La Justicia a tu alcance, porque implica, aunque parece un tema del que solamente nos acordamos una o dos veces al año cuando se da la liberación, la preliberación de personas que estaban privadas de la libertad, pues implica cambios muy trascendentes que vienen a la par de la evolución de las normas penales, que como sabemos han cambiado radicalmente en los últimos a lo mejor 15 años, 10 o 15 años han cambiado muchísimo, se ha modificado por completo la estructura del juicio penal en todas sus vertientes y por esa razón es muy importante conocer y entender también este tema en específico. Vamos a ver una cápsula que preparó nuestra producción sobre este tema para que entonces podamos entrar con un poquito más de noción a platicar de este tema tan importante. Vamos a verla. ¿Sabes por qué en nuestro país y por tanto en Oaxaca existe la liberación de personas indígenas y personas de escasos recursos? La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura, don Miguel Hidalgo y Costilla, inició la revuelta de independencia, la cual tenía como único fin brindar libertad a los mexicanos que habían sido colonizados por los españoles, liberando a los presos que se encontraban en la cárcel de Dolores y llamando a unirse al movimiento. A 208 años del inicio de la independencia nacional y en remembranza de este hecho, 2 veces al año, el 15 de septiembre y el 23 de diciembre, a través de un sistema de justicia penal garantista, el gobierno a cargo busca que la dignidad de las personas prevalezca por encima de obstáculos económicos, políticos y sociales, liberando a personas indígenas y personas de escasos recursos económicos, quienes recobran la libertad con un sentido humanista. Este 15 de septiembre en Oaxaca, 83 personas, 23 de ellas de comunidades indígenas, recibieron sus boletas de libertad. Asimismo, se hizo la entrega simbólica de 5 boletas a igual número de beneficiados, quienes se encontraban privados de su libertad al cumplir con su resolución judicial. La Defensoría Pública del Estado ha puntualizado que este programa de liberación de personas indígenas y personas de escasos recursos económicos ha sido reconocido a nivel internacional como una de las mejores prácticas que se ha enfocado a entender a personas en condiciones de vulnerabilidad para acercarlas a la justicia. Además, se cuenta con el respaldo del Patronato de Reinserción Social, de los jueces de ejecución del Poder Judicial y otras dependencias que se han sumado para fortalecer este esquema. Como vemos, es un tema sensible, importante, de gran trascendencia para diversos sectores de la población y Oaxaca siendo un estado de una composición mayoritariamente de personas indígenas, pues resulta todavía más relevante. Para que podamos platicar con más amplitud de este tema tan importante, esta tarde nos acompaña en La Justicia a tu alcance la licenciada María de la Luz Hernández García.
Ella es jefa del Departamento de Programas Especiales. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por la invitación. También está con nosotros el licenciado Manuel de Jesús Espinosa Ángeles. Él es juez de ejecución de sanciones, también del Poder Judicial del Estado. Sí. Muchísimas gracias, bienvenido a La Justicia a tu Alcance. Gracias. Pues bueno, para que podamos entrar en materia y podamos tener ciertos puntos de referencia, sabemos que hay muchos términos, muchas denominaciones en el derecho en general, pero más en el derecho penal, que han venido evolucionando al paso de las reformas y del avance que, como lo establece uno de sus principios fundamentales de los derechos humanos, es la progresividad. A la par de esa progresividad hay términos que cambian, hay formas de referirse a ciertos actores, por ejemplo, en este caso del proceso penal, que ha cambiado, por ejemplo, cuando se decía procesado y ahora se dice imputado, o bueno, hay muchos. En este caso en específico, yo quisiera comenzar preguntándoles por qué este cambio de denominación, que es muy relevante, de la denominación preso o reo a la denominación actual que es persona privada de la libertad. ¿Por qué hoy tenemos que hablar de personas privadas de la libertad y no de presos o reos como se hacía incluso en la ley, o más bien partía de la ley en otros momentos? Sí, bueno, precisamente es a raíz de las reformas constitucionales que se han venido dando, en donde se garantizan los derechos humanos de las personas. No podemos estar señalando o etiquetando a una persona al decirle preso, reo rematado, porque es como ponerle una etiqueta que va en contra de sus derechos humanos, es una discriminación a su persona, ¿no? Por eso ahora se habla de persona privada de la libertad, porque además, en tratándose de personas que están en proceso, no sabemos si va a ser sentenciada o no va a ser sentenciada. Recordemos que ahorita está privilegiada que toda persona que esté sujeta a proceso no es culpable hasta que se le demuestre, ¿no? Así es, la presunción de inocencia, ¿no? Precisamente. Que es lo que, por ejemplo, en algún caso, o bueno, no en algún caso, sino más bien en todos los casos hoy en día debe de frenar esta idea que además estaba muy metida, vamos a decir así, en el proceso penal de tipo el anterior, el escrito, el inquisitivo, de tratar como presunto culpable al que en realidad debe ser tratado como presunto inocente hasta que en una sentencia quede establecida su culpabilidad, ¿no? Sí, afortunadamente ya cambió con el nuevo sistema acusatorio adversarial, las cosas son diferentes. Y efectivamente el anterior sistema era tan inquisitivo que desde el momento en que la persona presentaba su denuncia, no se enteraba la persona hasta que ya tenía un orden de aprehensión y lo detenían, hasta entonces se enteraba que tenía un proceso en su contra. Y ahora no, ahora ya se le cita, se le tiene que dar sus garantías, tiene que tener asistencia legal desde el inicio, intervención en la integración de la carpeta de investigación, y se presume inocente todo el tiempo hasta que se demuestre lo contrario. Claro, este tipo de cuestiones es muy importante señalarlas porque, bueno, prácticamente desde su entrada en vigor, hace poco más de 2 años, el proceso acusatorio, el proceso penal acusatorio, ha estado sujeto en general como a muchas presiones, como intentos de descalificación, y en realidad lo que hace es establecer un marco de igualdad entre las partes, privilegiando que esto, bueno, es justamente el punto de partida para el tema de hoy, es dar las herramientas para que se resuelva el problema más allá de la cárcel, ¿no? Claro, sí. Creo que en general ese es el punto de partida. Y luego, bueno, en este caso en específico, ¿cómo se decide? ¿Quién decide? ¿Bajo qué criterios? ¿Qué personas privadas de la libertad pueden ser puestas en libertad? Ahora sí que el privado de la libertad, ¿cómo puede ser
preliberado, no sé si sea el término correcto, es decir, en qué condiciones puede recobrar su libertad una vez que ya está sujeto a la prisión a lo mejor preventiva, o a lo mejor en el caso que ya está compurgando una sentencia. Sí, bueno, las personas que ya fueron sentenciadas, se les impone una pena de prisión para que ellos, la ley les concede beneficios preliberacionales. Ahorita, en junio del 2016, se dio la reforma con la nueva Ley Nacional de Ejecución de Penas, pero se venía manejando la ley estatal. En la ley estatal existen beneficios preliberacionales, como es libertad preparatoria o tratamiento preliberacional, así se le llama. Esto se da cubriendo cierta temporalidad. Deben de cubrir el cierto tiempo de prisión para que puedan alcanzar ese beneficio. Obvio, cubriendo ciertos requisitos como el pago de la reparación del daño, tener buena conducta, cubrir con los ejes que establece el artículo 18 constitucional para la reinserción, ¿no? Y que eso nos va a proporcionar el director de cada centro de reinserción, que nos dice, esta persona está cumpliendo con esto, tiene derecho a un beneficio. O sea, no tenemos ningún problema en que se le otorgue el beneficio, ¿no? Y si cumple con los requisitos, se le concede. Claro. Y en este caso, por ejemplo, ese mecanismo para llegar a la preliberación de un preso es un mecanismo que la propia persona privada de la libertad, yo mismo estoy incurriendo en lo que estamos explicando, la propia persona privada de la libertad lo tiene que pedir, o es, por ejemplo, la autoridad penitenciaria quien en un momento dado, de manera oficiosa o de manera voluntaria, inicia el proceso, o cómo arranca este proceso para obtener o para poner a consideración la posibilidad de la preliberación de una persona privada de la libertad. Tenemos dos supuestos acá. En la ley del Estado establece que de manera oficiosa podemos nosotros hacer el trámite de remisiones parciales de pena hasta que alcancen la temporalidad que establece la misma ley y que pueda dársele un beneficio. Es decir, lo puede promover la persona privada de la libertad, su defensor, o se puede tramitar de manera oficiosa. Sin embargo, ahora con la nueva ley nacional, ya no corresponde al juez tramitar nada de oficio. Es precisamente las partes los que deben tramitar esto, ya no le corresponde al juez. Aquí sería el Ministerio Público, el defensor, la persona privada de la libertad y el director del centro de reinserción, ¿no? Cualquiera de ellos puede promover cualquier beneficio para la persona privada de la libertad, pero deben ser las partes, con la nueva ley nacional de ejecución, las que promuevan. El juez ya no puede actuar de manera oficiosa ahí. Ok, porque bueno, quizá, y a lo mejor es un poco pensando en voz alta, ese espacio de hacerlo de oficio a lo mejor pues le dejaba la potestad, ¿no? O sea, es decir, podía hacerlo o no hacerlo. Entiendo que pudiera ser ese el caso, o más bien es para involucrar, pudiera entenderse de esa manera, a las partes en esta etapa del proceso penal, si es que todavía existe, porque más bien ya es una etapa de compurgación de pena. En ese caso, ¿cómo debiéramos entender eso? No es que se deje de hacer, se tiene que hacer. Cuando se habla que es de manera oficiosa, es que es un derecho al cual no podemos nosotros negarle ni dejarlo a un lado, ¿no? Porque estaremos violando sus derechos humanos, ¿no? Claro. Su derecho a la justicia. Se hace de oficio porque así lo establece la misma ley, Claro. ¿no? Y porque involucramos, como usted lo dice, a las demás partes, ¿no? A la parte ofendida o víctima, a la persona privada de la libertad y a su defensor, ¿no? Y al Ministerio Público, que va a representar a la víctima en este caso. Y se involucran a las partes y se obtiene el beneficio
se vigila y nos podemos dar cuenta si la persona está cubriendo con los requisitos de reinserción social. ¿Por qué? Porque al pedir nosotros el informe al director del centro de reinserción, nos vamos a dar cuenta si tuvo buena conducta, si está trabajando, si está estudiando, si ha mejorado psicológicamente, porque hay estudios psicológicos y criminológicos que nos dicen qué tan alta, mediana o baja es su peligrosidad en este caso, y si se va haciendo un beneficiario para ser reinsertado a la sociedad, ¿no? Claro. ¿Qué aspectos se analizan para la liberación, por ejemplo, de estos días en específico? La cápsula nos señalaba el 15 de septiembre, sí. Que vamos, cada año el gobierno del Estado lleva a cabo este proceso de la preliberación de algunas personas, y la pregunta en concreto sería, ¿qué aspectos se analizan o se ponderan en un caso como ese para decidir ahora sí que quién se queda y quién se va? Vamos a un corte muy breve y regresamos aquí a La Justicia a tu alcance. Me parece un acto muy muy propio y de una buena fe que tiene el tribunal hacia las personas de escasos recursos, porque es muy complicado poder pagar un abogado particular y para que pueda promover sus asuntos, y de esa forma el Estado ayuda de una manera muy correcta, muy amplia y muy objetiva a las personas. Es una acción muy importante que realiza el Estado, ya que muchas veces los presos indígenas no cuentan con los recursos suficientes para pagar un abogado, o en su momento no tuvieron la oportunidad de un traductor, y por lo regular se encuentran recluidos por no contar con recursos económicos. Pues yo creo que debe ser una de las metas del Estado, es una de las metas del Estado, ¿no? Proporcionar una justicia equitativa para cada persona, y ellos, por ser un grupo vulnerable, yo creo que deben tener mayores beneficios que un grupo social normal, por así decirlo. Pues está muy bien siempre y cuando sean delitos leves, porque a final de cuentas la administración de justicia no depende del estatus de la sociedad, ya sea rico o pobre, sino que se imparta justicia, y cuando hay verdaderamente gente indígena que está sin ningún motivo, sí es importante y muy bueno que lo haga. Bueno, que primeramente se está cumpliendo con un Estado de Derecho, ya que la finalidad de liberar personas indígenas de escasos recursos cumple a ciertos mandatos establecidos por el mismo Estado con la finalidad que puedan ser reintegrados a la sociedad. Pienso que está muy bien la iniciativa siempre y cuando se revisen los expedientes y se tenga en cuenta qué tipo de delitos se han cometido y si estos delitos permiten la liberación anticipada de estas personas. Es correcto. Son personas que no tienen una capacidad económica suficiente y también merecen de libertad, ¿no? Estamos de regreso en La Justicia a tu alcance. Estamos hablando sobre la liberación de personas indígenas y de escasos recursos. Antes de irnos al corte, preguntábamos a nuestros invitados cuáles eran, en el caso de estos momentos en donde se dan las preliberaciones, ¿qué aspectos son los que principalmente se analizan y se ponen a la consideración para decir estas personas en específico pueden alcanzar este beneficio en este momento y tales personas no? ¿Es la gravedad del delito cometido, la conducta, la situación económica? ¿Cómo se pondera eso? Se van a analizar los mismos aspectos que se analizan en todos los expedientes durante todo el año. Durante todo el año se están
resolviendo, los jueces están resolviendo los expedientes y van a analizar primeramente la temporalidad. Una vez que se ve que cumplen la temporalidad para alcanzar un beneficio preliberacional, van a analizar los 5 ejes rectores, que se cumplan con los 5 ejes rectores para la reinserción social que establece el artículo 18 constitucional, que es el trabajo, que estén trabajando, que tengan la capacitación para el trabajo, que participen en las actividades culturales, que participen en las actividades académicas y que tengan buena conducta. Se van a analizar esos 5 ejes rectores, la temporalidad, cuál es la diferencia entre los beneficios que se dan durante todo el año a los que se dan el 15 de septiembre. Es uno muy importante, el pago de la reparación del daño. Para que cualquier persona privada de libertad que tenga ya el tiempo para gozar de un beneficio, tiene que cubrir el pago de la reparación del daño o garantizar el pago del mismo. Recordemos que este es un evento que se da para personas privadas de libertad, de escasos recursos o indígenas, que no tienen el dinero para pagar la reparación del daño. Entonces, en estas fechas, que es el 15 de septiembre y el 23 de diciembre, el gobierno federal, por conducto de CDI, y el gobierno estatal, por conducto de la Defensoría Pública, aportan apoyo económico para garantizar ese pago de la reparación del daño. Y es lo que se analiza en estos trabajos que se hacen para determinar quiénes sí alcanzan el beneficio, quiénes cumplen todos los requisitos y cuál es el monto de ese pago de la reparación del daño para que las dependencias públicas den ese apoyo económico. Bien, y en este caso, por ejemplo, vamos, por citar un ejemplo, una persona que tiene pendiente el pago de una reparación del daño, ¿de cuánto? Para que le pongamos a lo mejor en un ejemplo hipotético una cierta cantidad de dinero, sigue estando privada de la libertad por no poder pagar esa cantidad. O sea, tiene que ser un monto que, bueno, a lo mejor es muy subjetivo lo que voy a decir, pero un monto alto, o hay gente, como se dice, que realmente está presa por no poder pagar unos pesos. Sí, hay gente que está presa por no poder pagar unos pesos y son los que se llevan hasta los que llegan al mes de septiembre y al mes de diciembre. Es ahí donde se analiza su situación jurídica, su situación económica, y es donde se determina con qué monto se le va a apoyar de acuerdo a su situación económica. En lo que han visto ustedes, por ejemplo, ¿han visto variar? reparaciones? Digo, yo sé que no lo podemos particularizar, sí, pero quizá platicándonos 1 o 2 ejemplos de va gente a variar que... mucho. Sí, el monto que aporten las dependencias va a variar mucho de acuerdo al monto que se tiene estipulado en el expediente. Hay apoyos que se dan al 100%, hay apoyos que se dan en un 50%, en un 70%, todo va a depender del caso en concreto. Claro, y en ese caso en específico, ¿también es el juez de ejecución quien decide eso? ¿O hay algún tipo de comisión conjunta? En el caso, vamos, porque era otra de las preguntas, ¿en qué momentos ocurre? ¿Nada más el 15 de septiembre? Bueno, ya nos lo contestaron, que es el 15 de septiembre y el 23 de diciembre, ¿no? Que además son 2 momentos como muy emocionalmente muy particulares para la mayoría de las personas. Claro. En ese caso, ¿recaen ustedes los jueces de ejecución? Sí, mire, yo quisiera precisarle acá dos cosas que está comentando. Primero, una persona está privada de la libertad y tiene un pago de reparación del daño porque así fue condenado en sentencia. Claro. No importa si ese monto de reparación de daño sea mínimo o máximo, no tiene nada que ver con su salida. Más bien hay que pagarlo. Hay personas que no tienen para cubrir, aunque sea mínima la cantidad de reparación del daño. Claro. Y no depende de ello el que sigan privados de la libertad o no. Recordemos que estamos hablando de beneficios que la ley les concede antes de cumplir el tiempo de su pena. Okay. ¿No? El tiempo final. Salen antes, es decir, es una preliberación, una liberación anticipada que la ley misma le concede, y uno de los requisitos es pagar la reparación del daño, precisamente, ¿no? Por eso no depende del monto de la reparación de daño, sino de que cumpla con ciertos requisitos para alcanzar un beneficio. Ahora, si no
quiere cubrir la reparación del daño o no puede hacerlo, en el momento en que cumpla la totalidad de su condena, tiene que salir. Es decir, no se puede quedar. No se puede quedar nada porque más deba porque no reparación tiene del dinero daño. para pagar. No. En este caso, es decir, es puesto en libertad. Se deja, ¿Y qué pasa con la reparación? Se deja en libertad. Se deja en libertad si ya cumplió, si al día de hoy cumple la totalidad de su pena de prisión, inmediatamente debe ponerse en libertad. ¿Que debe reparación de daño? Sí, pero nadie puede ser detenido por eso. Claro. ¿Qué pasa con la reparación de daño? La ley establece otros mecanismos para hacerla efectiva. Puede promoverse en la vía civil, el trámite económico coactivo. Muchas veces la reparación de daño prescribe hasta los 10 años. Entonces tienen ese tiempo la parte ofendida o la víctima, el Ministerio Público, que es su representante, para poder tramitar ese pago y hacerlo efectivo. No quiere decir que ya salió y no va a pagar. Claro. No paga porque no lo promueven, pero sí se puede. Hay elementos para eso. Claro, y para los beneficios preliberatorios, ¿estos operan en todos los delitos? O, por ejemplo, refiriéndonos en específico a estas personas que son puestas en libertad el 15 de septiembre y el 23 de diciembre, puede ser una persona que por su condición económica, vamos, en este caso, no puede acceder a la reparación del daño y hasta ese momento, a lo mejor por alguna ayuda, puede cubrirlo, o porque en ese momento están las condiciones dadas, pero ¿puede ser por cualquier delito o también hay ciertos delitos que en un momento dado pueden quedar vedados o excluidos de los beneficios preliberatorios? Sí, hay excepciones. Las personas que no pueden gozar de esos beneficios preliberacionales, si se les está aplicando la ley del Estado, no pueden salir los que cometieron delitos de índole sexual, secuestro y violencia y delincuencia organizada. Esos quedan excluidos definitivamente de algún beneficio preliberacional. Si se les aplica Ley Nacional de Ejecución Penal, quedan excluidos los que cometen delincuencia organizada y secuestro. Ellos no tienen que cumplir su pena total. Okay. Aunque digan, yo tengo el dinero, aquí está, yo pago. Sí, pero no. En ese caso, sí, porque además son delitos muy sensibles, ¿no? Claro. Muy gravosos para la sociedad. Todos los delitos lo son, pero esos lo son mucho más, ¿no? Así es. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el criterio para aplicar o la ley nacional o la ley estatal? Porque nos decía hace un momento que antes de que fuera emitida, que fuera aprobada la Ley Nacional de Ejecución Penal, se aplicaba la ley estatal. ¿La ley nacional derogó a la ley estatal o más bien la abrogó? ¿Y cómo conviven actualmente estas dos normas? Sí. Si es que lo hacen, ¿no? Si es que conviven. Efectivamente, esto fue a partir del 17 de junio del 2016, en que entró en vigor la nueva Ley Nacional de Ejecución, queda derogada la ley del Estado, ¿sí? Sin embargo, la misma nueva ley en su artículo 3º transitorio establece que los procesos que se iniciaron con la anterior ley deberán continuar con la misma, ¿no? Entonces, ahorita los sentenciados que se han puesto a disposición entra su trámite con nueva ley nacional y los que estaban anteriormente de la ley pues continuarán su trámite así. Salvo que estos opten porque se les aplique ley nacional, porque es una ley que les va a beneficiar, claro, pues se les puede aplicar ley nacional. Que en ese caso sí se podría dar una aplicación retroactiva, sí, porque es en beneficio en un momento dado, ¿no? Ahora bien, bueno, en los últimos años, y no nada más bueno, ha sido como una cuestión de todo el país, hemos visto muchos casos, por ejemplo, de personas que son provenientes de alguna comunidad indígena, que son, vamos, que por errores en el procedimiento, porque se quedaron sin defensa, porque no tuvieron un traductor, por distintas razones, que son
puestos en libertad, o sea, es decir, por violaciones, lo que se llaman al debido proceso. Al debido proceso. Creo que puede ser una duda bastante razonable si hablamos de lo mismo o en este caso la preliberación es otra cosa. Lo digo porque a veces quienes no somos expertos en un tema tendemos a confundirnos mucho. ¿Cuál pudiera ser la diferencia entre estas dos cuestiones? No, violaciones al debido proceso es un tema muy aparte. Claro. Por supuesto, si hay violaciones, hay reposición del procedimiento o una libertad en todo caso, pero eso se da en la sentencia. Claro. ¿No? Al momento de que el juez valore o resuelva, ya sea en primera o en segunda instancia, van a dejarlo en libertad, a lo mejor porque hubo violaciones al debido proceso, a su debida defensa, y no se llevó un adecuado proceso cubriendo las formalidades que establece la ley, y se le tiene que dejar en libertad. Pero en este caso estamos hablando de una persona privada de la libertad que ya fue sentenciada, exacto, que ya causó porque creo que esa sería la diferencia, ¿no? Sí, esa sería la diferencia. Que aquí ya se determinó su responsabilidad. Su responsabilidad y se le impuso una pena. Claro. Vamos a un corte muy breve, se nos está yendo muy rápido el tiempo, y regresamos aquí a La Justicia a tu alcance. Estamos hablando sobre la liberación o la preliberación de personas indígenas y de escasos recursos. Vamos a un corte muy breve y regresamos. Estamos de regreso en La Justicia a tu alcance. Estamos hablando esta tarde sobre la liberación de personas que ya fueron sentenciadas, pero que, bueno, a lo mejor por una condición de escasos recursos económicos o a presos que son de origen indígena, pues son puestos en libertad a través de estos beneficios preliberatorios que se dan en concreto bajo ciertas condiciones previo, como lo conocemos coloquialmente, al grito de independencia, y también el que ocurre previo a la Nochebuena, es decir, el 23 de diciembre. Para llevar a cabo este proceso, licenciada María de la Luz, ¿qué instituciones se involucran en la liberación o en la decisión de la liberación de estas personas? Son varias instituciones, principalmente el Poder Judicial es quien organiza a través de la Dirección de Derechos Humanos. A raíz de la reforma que se hizo a la Constitución Política mediante decreto 511 de junio del año 2011, se crean los jueces de ejecución de penas y jueces de ejecución de sanciones. Antes de esta reforma, este evento o estos programas que se dan, estos apoyos, quedaban a cargo del Ejecutivo del Estado. Con esa reforma y con la creación de los jueces de ejecución de penas y jueces de ejecución de sanciones, esa facultad pasa a manos del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Entonces, a través de la Dirección de Derechos Humanos, se convoca a la Secretaría de Seguridad Pública, que participa mediante la Subsecretaría de Reinserción Social, la Dirección General de Reinserción Social, Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, también participa Fiscalía, la Fiscalía General del Estado, participa CDI y participa también la SAI. Son todas las instituciones las que participan y con las que se determina cómo se va a llevar a cabo el evento. También Defensoría Pública es la figura también muy, muy importante dentro de este evento. Claro, a lo mejor para quienes tenemos cierta relación con el ámbito jurídico nos puede parecer muy lógico. Pero, vamos, ahora sí que si nos salimos de nuestro mundo jurídico y lo pensamos de otra perspectiva, ¿por qué son esas instituciones y no otras las que participan? O sea, ¿por qué las allí, Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública? Podríamos decir, bueno, ¿y ellos qué tienen que ver si son policías, no? Exactamente. Pues la Secretaría de Seguridad Pública
porque son ellos quienes se encargan de administrar los centros de internamiento a través de la Subsecretaría de Reinserción Social y la Dirección General de Reinserción Social, que son ellos quienes administran y emiten los estudios técnicos de las personas privadas de la libertad, y con lo que se determinen los estudios técnicos es con lo que van a resolver los jueces si se otorga o no esa preliberación. A través de Fiscalía también participa, porque ellos son quienes van a velar en esos trabajos por las víctimas, que se les garantice el pago de la reparación del daño. Entonces ellos entran ahí a defender esos intereses, ¿no?, de sus representados. Defensoría Pública, bueno, ellos a través de sus defensores son quienes realizan los trámites y hacen las gestiones necesarias y correspondientes ante los jueces, tanto de ejecución de penas como jueces de ejecución de sanciones, para que agilicen y tramiten, realicen todas las promociones tendientes a cubrir todos los requisitos que lleva ese procedimiento para que el juez llegue a dictar una resolución. ¿Quién más participa? El patronato, por ejemplo. ¿Qué es ese patronato? De ayuda para la reinserción social. Ellos participan también porque son los que se encargan en determinado momento de dar un tratamiento postpenitenciario, un seguimiento postpenitenciario, o dentro del proceso extender la carta aval. Ellos fungen como fiadores en algunos casos, no en todos, solamente en determinados casos, cuando la persona privada de la libertad no tiene quien tenga esa figura, no tiene un familiar, bueno, entra patronato de ayuda para la reinserción social. Que eso sería que como una especie de carta de recomendación, como... Así es. ¿Cómo lo pudiéramos entender? Es una institución que responde por cada persona que sale en libertad. Es decir, ya saliste en libertad, no tienes familiar, el patronato le dice, a ver, dime dónde vas a vivir, porque yo necesito estarte vigilando, que no cometas otro delito, que en realidad tengas un trabajo, y si no tienes un trabajo, yo te voy a ayudar a conseguir un trabajo. O sea, ayudan a que se reincorporen, a que se reinserten a la sociedad esas personas, y les dan seguimiento para que no vuelvan a caer en delinquir. Entonces, esa es la función de patronato, les ayuda a conseguir trabajo, les ayuda a servir como a sus avales en un momento dado, porque se les pide, nosotros como jueces con la ley anterior les pedimos un aval. A ver, dime quién va a responder por ti. Alguien que me diga si está trabajando, alguien que me diga si se está portando bien. Necesito que un familiar tuyo se haga responsable. Y a veces no es que yo no tengo familia acá, o ya no tengo a nadie. Entonces, patronato, como institución, claro, sirve para ello. Y ellos le dan seguimiento a su estancia ya en libertad de estas personas. Y, por ejemplo, ¿un beneficio preliberatorio puede ser revocado? Claro, sí. ¿Cuál sería la condición o la causal en específico? Pues son, dependiendo en cada caso. En ley nacional hay libertad condicionada, su nombre lo dice, hay una condición que por lo general lo van poniendo las mismas partes, su condición. Si no se cumple con lo que pactaron o con lo que establecieron en audiencia, obviamente van a tener que ser privados de la libertad nuevamente con una orden de reaprehensión. Con la ley anterior del Estado, si no se les dice tienes que venir a firmar cada 2 meses o cada 3 meses, tienes que trabajar al servicio de la comunidad, de tu municipio, y tu presidente me tiene que informar si estás trabajando o no. Tu aval tiene que informarme si te estás portando bien, si no estás cometiendo otro delito o violencia familiar en tu casa. Y si cometes alguna de estas cuestiones, es motivo de revocarle ese beneficio concedido. Claro, y bueno, a lo mejor es otra pregunta que muchos nos hemos hecho, porque hay una idea, pues en alguna medida construida a fuerza de los hechos, cuando dicen la cárcel es, es un lugar a donde llegan a perfeccionarse los que ya tienen algún mal hábito, vamos a decir así, ¿no? La universidad del crimen. La universidad del crimen, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en términos reales, en lo que ustedes ven,
por decir, si nosotros pensamos en 10 personas que son preliberadas, de esos 10, o podemos decir 100, o no sé, poner una cifra arbitraria, por ejemplo, en porcentajes, ¿qué porcentaje sería el de esas personas que son a las que les es revocado el beneficio preliberatorio, y cuántas de esas personas, a lo mejor si hicimos del 1 al 10, hacen todo para cuidar ese beneficio que ya les fue otorgado? Sí, estos conceptos que estábamos manejando ya quedaron en el pasado. Ahorita creo que hemos avanzado mucho. Las personas entienden o comprenden con los ejes de la reinserción social. Esa es la idea, que ellos salgan con otra mentalidad a la sociedad. Y cuando salen, créanme, si hablamos de 10 personas, a lo mejor una es la que me está fallando. Y a veces hay que ver por qué está fallando, ¿no? Claro. Dice, sí, no vine a firmar y tampoco me está reportando tu municipio que estás trabajando, sí, pero pues a lo mejor tuve que salir de emergencia porque se enfermó un familiar, o a lo mejor yo tuve un accidente y no tengo quien fuera a avisar al juzgado que estoy enfermo, que me atropellaron, ¿no? Entonces, hay cuestiones que hay que tomar en cuenta, que hay que ponderar. Y son los menos los que en realidad fallan, ¿eh? Todos tratan de cuidar ese beneficio y de estar bien con la sociedad. Claro, y es que dicen que no hay, o quizás son pocas las experiencias de la vida más duras para cualquier persona que poner un pie en la prisión. Sí, no, pues yo creo que es uno de los valores más sagrados, la libertad, ¿no? Y entonces sí, como dice el dicho, a la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser jaula, ¿no? Entonces hay que cuidarla. Incluso dentro del mismo centro de internamiento, las personas privadas de libertad, desde que son sentenciadas o desde antes, ya empiezan mucho a cuidar su comportamiento, participar, cubrir los 5 ejes de la reinserción social. Ellos saben perfectamente bien qué es lo que tienen que hacer para que en determinado momento alcancen ese beneficio. Claro. Tienen conocimiento, se les hace saber en cada audiencia penitenciaria, si tienen dudas se acercan a las autoridades que participan, las aclaran y cuidan mucho esa parte, ¿no? Ellos mismos saben, si tienen mala conducta, ya saben que sus estudios van a salir negativos y que no van a alcanzar el beneficio, entonces ya ni siquiera están pendientes de solicitarlo. Si saben que se están portando bien, si saben que ellos van bien con todo lo que se les pide, ellos mismos se acercan y dicen, creo que ya alcanzo un beneficio, o hay quienes aseguran ya alcanzar ese beneficio y están al pendiente de que su defensor lo tramite. Cada determinado tiempo ir a pedirlo, a ver si ahora sí ya procede, como se dice, ¿no? Otra cuestión, ya que estamos hablando de eso, porque es parte de esta evolución de los términos. ¿Por qué cambió el término readaptación social a reinserción social? Mucha gente, yo mismo, hasta hace muy poco tiempo seguía pensando en la readaptación, y por qué ahora la Constitución de la República habla de reinserción. ¿Es nada más un cambio de denominación o hay un sentido distinto de entender el paso por la prisión al cambiar estos términos? Sí, sí. Definitivamente ha habido a lo mejor un avance enorme en cuestión de derechos humanos, sobre todo. Readaptación, decían, pues, ¿qué eres, inadaptado o no estás readaptado? Ahorita la reinserción ya cumple con ciertos ejes. Claro. Se supone que esos van dirigidos a que la persona pueda en realidad estar en sociedad, ¿no? Claro, que pueda volver a la sociedad. Y la readaptación tenía otros puntos diferentes, en donde se trataba de componer a la persona, de componer como si estuviera enfermo, como si fuera un hospital y voy y vengo a que me curen y tienes que salir sano. No, acá tenemos que orientarte con educación, con trabajo, con deporte, con salud. Ok, yo creo que son básicos para que puedas reinsertarte a la sociedad. Claro. ¿No? Y después de que vayas entendiendo esto, de que vayas aprendiendo un oficio, de que vayas estudiando, de que
vas mejorando tu forma de pensar y de ver las cosas, y así es como te vas a poder reinsertar. Son totalmente diferentes los conceptos. Se veía antes otras cuestiones donde no se veía derechos humanos, ahora se ve más el derecho humano de la persona privada de la libertad. Claro. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y noche en La Justicia a tu Alcance. Sobre todo, gracias a usted, que como cada miércoles nos hace el favor de estar con nosotros aquí en esta emisión. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche.